Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy en nuestra reflexión diaria queríamos traeros una de las tres virtudes teologales, la fe, y comentarla un poquito. Recordamos que las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, o el amor, y que estas tres virtudes teologales son consideradas dones que Dios infunde en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad para orientar nuestras acciones hacia Él. Existen otras virtudes, las cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, pero estas tres, al contrario que las cardinales, son las que están orientadas directamente con Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Hoy pues hablaremos un poquito de la fe, y en el siguiente vídeo un poquito de la esperanza, y en el siguiente vídeo un poquito de la caridad. Recordamos que la fe es la virtud por la cual se cree en Dios y en todo aquello que Él ha revelado y que la Santa Iglesia propone. A mí me gustaría que todos nos dirigiéramos a Hebreos 11.1, y bueno, pues Hebreos 11.1 nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven, y por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. La fe es la garantía de los bienes que se esperan. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Recordemos esta fe de los antiguos patriarcas en Hebreos 11.4, en la cual nos recuerda que Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, y así lo atestiguó él mismo, Dios, al aceptar sus dones, y por esa misma fe él continúa hablando aun después de su muerte. Por la fe Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo, porque Dios se lo llevó. Y de él atestigua la Escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios. Si seguimos un poquito más para abajo, al versículo 7, por la fe Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, y animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. El llamado de Dios, Abraham partió hacia el lugar donde iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en tierra prometida, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. También la estéril Sara, por la fe, recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Dice: las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar, pero aspiraban a una patria mejor. Todos aspiramos a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas que Dios le había dejado a Sara concebir y a él concebir, debido a su edad, que era avanzada. Aquel de quien se había anunciado
De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y él, sin pensárselo, lo subió al monte, lo ató y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recopiló a su hijo. Y esto fue como un símbolo. También por la fe, Isaac, en vista de lo que iba a suceder, bendijo a Jacob y a Esaú. Y por la fe Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, mientras se inclinaba apoyado en su bastón. Por la fe, José, al final de su vida, hizo alusión al éxodo de los israelitas y dejó instrucciones acerca de sus retos. Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses y viendo que peligraba su vida, sus padres lo entregaron a la hija del faraón. La hija del faraón se encuentra en el río con Moisés y le cuida como un hijo. Pero por la fe, Moisés, siendo ya grande, renuncia a ser llamado hijo de la hija del faraón, con todos los privilegios que ello entrañaba, porque él prefiere compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar de los placeres efímeros del pecado. Él considera que compartir el oprobio del Mesías era una riqueza superior a los tesoros de Egipto, porque tenía puestos los ojos en la verdadera recompensa. Por la fe, Moisés huyó de Egipto sin temer la furia del rey, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, celebró la primera Pascua e hizo la primera aspersión de sangre, a fin de que el exterminador no dañara a los primogénitos de Israel. Por la fe, los israelitas cruzaron el mar Rojo como si anduvieran por tierra firme, mientras que los egipcios, que intentaban hacer lo mismo, fueron tragados por las olas. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de 7 días, con el ejército al frente del Arca de la Alianza y las trompetas dando vueltas a la ciudad durante esos 7 días. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los incrédulos, ya que había recibido amistosamente a los que fueron a explorar la tierra. Muchos hechos en la Biblia y muchas personas en la Biblia que, si os ponéis detenidamente a leerlo, dieron su vida por la fe. Vivieron en la fe y no se preguntaron el por qué, sino que siguieron a Dios de una manera total y sin plantearse si era correcto o no era correcto, sin dejarse llevar por sus opiniones. Y me gustaría que todos en este pequeño llamado que tenemos de Dios hiciéramos una reflexión sobre la fe. Fe, conquistaré reinos, haré justicia, alcanzaré promesas, taparé la boca de los leones, apagaré fuego impetuoso, evitaré filo de espada, sacaré fuerzas de donde no tengo, me haré fuerte en la batalla, se fugarán los ejércitos de miedo, todo esto por la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice la palabra, el justo vivirá por la fe, siendo la fe un don que se recibe en nuestro bautismo. Todos los que hemos sido bautizados tenemos ese don en nosotros, el don de la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer a Dios por encima de todo, como hizo nuestro Señor, que desprecia el sufrimiento, está viviendo ese sufrimiento en su cuerpo, en sus extremidades,
en los latigazos, en su crucifixión, pero está en pos de algo más grande, que es el Padre, la vida eterna. Todos tenemos esa elección en la vida: vivir por la fe o vivir por las circunstancias de la vida. Sabemos que vivir por las circunstancias de la vida lo que nos va a traer es vivir de aflicción en aflicción, de angustia en angustia, de nerviosismo en nerviosismo, de miedo profundo en miedo profundo, de preocupación en preocupación, porque es lo que se produce. Todo es preocupación debido a las circunstancias de la vida. Y todo esto es como vivir en una montaña rusa, que no termina nunca. La vida, según la vivimos en esas circunstancias, es fluctuante. Hoy está, mañana no está. Hoy está muy bien, mañana está fatal. Hoy hay dinero, mañana deja de haberlo. La salud, voluble, va. Hoy estoy perfecto y mañana estoy hecho una mierda, o a través de una enfermedad me planteo el que voy a dejar este mundo. Y digo, ¿y qué dejo en este mundo? ¿Qué he hecho en este mundo? Todo es aflicción, todo es volubilidad. Vivir en las circunstancias lo único que nos trae es nada. Sin embargo, si vivimos en la fe, empezamos a vivir en la fe, cultivamos esa semilla que crece y se va convirtiendo en un arbusto, y un arbusto pasa a ser un árbol mediano, y si seguimos en esa fe, pues al final es un árbol gigante en el que anidan los pájaros. Por tanto, la fe es una tarea permanente, una tarea intrínseca siempre a la vida de un cristiano. En Romanos 11:7 podemos leer: la fe por el oír, y por el oír la palabra. La fe por el oír, y por el oír la palabra. Por tanto, debemos afinar siempre el oído para escuchar la palabra, porque al fin y al cabo todos los humanos creemos en lo que escuchamos. Mirad cómo están los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? Creen en lo que escuchan de sus amigos, lo que escuchan de su familia, lo que escuchan de sus padres, y al fin y al cabo pues lo hacen suyo, y lo hacen una manera de creer. ¿En qué? En lo que ha aprendido. Entonces, creer, actuar y obedecer, que tendría que ser como buscar a Dios, se convierte en vidas equivocadas, se convierte en vidas sin sentido, porque en lo que creo es superfluo, como actúo es muchas veces por mis impulsos adquiridos humanos, y entonces obedezco unos instintos que no tienen que ver nada con nuestra divinidad, sino con nuestra humanidad. Dejamos claro que para buscar a Dios hay que creer en Dios, hay que actuar en Dios y hay que obedecer a Dios, siendo el creer y obedecer principio y fin de mi vida con Dios. ¿Y por qué es tan importante la fe? Pues vamos a ir viendo una serie de puntos por lo que la fe es importante en nuestra vida y por qué tenemos que tener esa fe. Primero, la fe produce seguridad. ¿Por qué me produce esa seguridad?
Vamos a leer el Salmo 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En la época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7, 8. ¿Y qué es esta seguridad? Pues es la seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Pues lo que quiera Dios. Es la certidumbre de la fe. ¿Y qué es la certidumbre de la fe? Pues la tranquilidad, la confianza, el saber que hay alguien que está cuidando de ti, que te ayuda a superar el temor, que te da esa consecuencia de escuchar, que es la seguridad, escuchar la palabra, es obedecer y creer, muchas veces a ciegas, y Él, a la vez que te va dando esa seguridad, te está dando una gracia, que es que el verbo es cierto y que la gracia existe. Desde luego, esa seguridad no te la dan las cosas ilógicas del mundo, lo que hablábamos antes. Pero Dios sí. Porque Dios, aunque no estemos escuchando, Él sigue hablándonos. Y nos habla, y nos habla, y nos habla. Y hasta que no agudizamos ese oído, no encontramos esa seguridad. Y por eso muchas veces, al no tener esa seguridad en Dios, desaparece la seguridad dentro de nosotros y somos personas humanamente inseguras, tambaleándonos a cualquier soplido de viento, y no soy yo. Tiene que ser Dios quien me dé esa seguridad para que cuando llegue el tiempo de sequía, yo siga dando frutos. Un ejemplo claro lo veíamos antes cuando hablábamos de Abraham, cuando le dice el Señor, coge a tu hijo, sube a la montaña, sube al monte y sacrifícale. Abraham no se plantea, quiero, ¿qué me está diciendo? Quiero, ¿qué es esto? Pero esto no, pero ¿cómo voy a perder a mi hijo? No, él tiene la seguridad de que lo que le está diciendo Dios es lo que debe hacer. Coge a su hijo, tiene la seguridad de que pase lo que pase, Dios no le va a separar de ese hijo, y se lo está ofreciendo a Dios de manera total, y le ata, saca el cuchillo, y entonces Dios le dice, detente, tu fe ha sido probada. Ejemplo clarísimo. Yo creo que no hay que explicar nada más. ¿Cuántas veces tendríamos que actuar nosotros? ¿Cuántas veces nos consideramos católicos y no tenemos esa seguridad? ¿Cuántas veces yo lo he visto con hermanos y hermanas que para lo mejor por no enfadarse con su marido, no enfadarse con su mujer, no enfadarse con su novio, no enfadarse con su novia, dejan de ir a la iglesia por no discutir. Parece como que ir a la iglesia es una cosa secundaria, es una cosa de bueno, pues si no puedo ir, pues no voy a discutir con él o con ella. Bueno, y no se dan cuenta que lo que están negando por la petición egoísta de una persona es a su mismo Padre, a su mismo Creador, a su mismo Dios. Y lo que va a conseguir con eso,
aunque se lleve muy bien con su marido, con su mujer, con su novia, con su hermano, con su hermana, y indirectamente niegue a Dios, lo primero que va a perder es la seguridad de Dios. Y va a ser un títere en manos de personas humanas que van a seguir controlándola. Luego hablaremos de la libertad que produce la fe, pero desde luego la seguridad no la va a tener, porque cambia a Dios por humanidad. Entonces el Señor no le va a dar esa seguridad y ese consuelo que Él busca darle. Y os puedo decir que esto seguro que vosotros conocéis 1000 casos, igual que los conozco yo. Y dices, pero bueno, ¿pero qué es esto? Vamos con el siguiente punto. Siguiente punto. La fe produce coraje y valor. ¿Para qué? Para afrontar las decisiones de la vida en nombre de Dios. Cuando tú, por ejemplo, tienes que afrontar una decisión de el ejemplo que poníamos antes, de que la persona con la que vives se estrella contra tu fe, tienes que tener muy claro que lo primero es Dios y luego el resto del mundo. Entonces, si tú en una relación X, ya sea familiar, ya sea de pareja, ya sea padres e hijos, chocas directamente con una fuerza que te está separando de Dios, tienes que tener el valor de decir, no, primero Dios. Ejemplo claro, Moisés, lo hablábamos antes, reniega de su madre adoptiva, que es la hija del faraón, donde puede tener todo tipo de riquezas, podía haber tenido una vida súper opulenta, cómoda, siendo el hijo de la hija del faraón. Y dice, no, estos no son mis orígenes. Yo no soy egipcio. Esta señora no es mi madre. Yo no voy a cambiar mis orígenes por un estatus de comodidad. Y entonces tiene el coraje y el valor de decir no. Y luego todo lo que viene después, que ya lo sabéis. Entonces, si lo analizamos, fe nos produce el coraje y el valor para enfrentar las situaciones de la vida. Al enfrentarnos a las situaciones de la vida, muchas veces renunciamos de nuestro lado humano, pero a la vez que estamos renunciando, y ahí está lo bueno y lo aprovechable para mi lado humano, es que al renunciar de mi lado humano, cada día que me acerco un poquito más a Dios, vivo más libre. Soy libre en Dios. Ahora la sociedad te dice que el tener fe te coarta, que vivir en la imposición de un Dios con reglas. Si es al revés, Dios me da la libertad de vivir como quiera. Dios me da la libertad de elegir. Dios no me fuerza nada, pero Dios me dice, no vas a poder. ¿No te estás dando cuenta que sin coraje, sin valor, sin seguridad, punto anterior, no vas a hacer nada? Vas a, hablábamos antes, tambalearte o esconderte debajo de esas riquezas del faraón, debajo de esa negación total a tu libertad humana de elegir, quiero creer en Dios, y la liberación que va a producir en Dios de no importarte las cosas malas que te pasen, aguantar con valor y coraje las situaciones de la vida cuando vienen adversas, seguir dando frutos en sequía. Y hay que tener valor, hay que tener que decir no, por ahí no paso.
Primero, mi Dios. Pasa que como vivimos en un mundo de pertenencia, pues como tú me perteneces a mí y yo te pertenezco a ti y yo ya me da el derecho de ser tu pareja o tu padre o tu madre y yo te mando y tú me tienes que obedecer, pues entonces no tenemos el coraje para decir esto no es así. Primero, Dios. El otro día hablábamos de la iglesia, hicimos una novena a San Charbel y hablábamos del coraje de San Charbel cuando después de una serie de cosas, ya tiene 21 años, se levanta en silencio por la mañana, después de haber recibido 1000 veces la llamada de Dios, y tiene el valor y el coraje de irse hacia el pueblo en el que estaba el monasterio y deja todo y se hace monje. Valor y coraje. El valor y coraje que tiene una madre, como decimos ahora, soltera, de coger a su hijo de la mano después de salir de trabajar, porque está trabajando y llega petada a casa, e irse a misa de 7, a misa de 8 con el hijo de la mano, para que ese hijo siga recibiendo una educación cristiana y que el Señor la ayude y le dé ese valor y coraje para seguir cuidando de ese hijo. O ese padre que ante las adversidades de la vida y con las 1000 insistencias de su mujer, de que ella no cree en Dios, de que dónde vas, pero cómo te vas a llevar al niño, decide llevarse a su hijo a la iglesia y ir a la adoración con su hijo, llevarle a hacer la comunión, ayudarle a que se confirme. Eso es tener valor y coraje y enfrentarse a quien sea por Dios. Este coraje de la fe lo llamamos, y así lo llama nuestra fe, nuestro cristianismo, resiedumbre. ¿Y qué es la resiedumbre? El coraje de la fe. Es creer en las decisiones que tomes en el nombre de Dios, sin importar el resultado humano que produzca, con la confianza y la certeza total de que cuando tú des ese salto al vacío que no ves, que llegas a ese abismo y saltas, va a haber alguien que te está esperando con los brazos abiertos y te va a recoger y no te va a dejar caer. Apostar todo lo que tengo, todo lo que soy, a Dios. Y creerme, hermanos, hermanas, yo no os cuento las cosas porque no las hayas vivido. Os puedo decir con certeza de que Dios te sujeta, no te deja caer. Y cuanto más confías en Él, cuanto más valor y coraje tienes en los momentos de tu vida para entregarte a Dios, más amor te da. Porque es algo que dices, pero esto es imposible. Si yo me he tirado toda mi vida buscando en lo humano este amor y lo estoy recibiendo de algo que no puedo ver, que a veces no oigo, pero que sí puedo sentir. Y entonces dices, no van a poder conmigo. No me voy a desesperar, porque tengo el valor y el coraje de afrentarme a las cosas de la vida y a las cosas humanas de la vida con mi Dios siendo mi alcázar y mi fortaleza. Creo que bueno, que lo hemos dejado claro, interpretarlo y bueno, pues si lo dudáis, pues acordaros de
de Moisés cuando reniega de la hija del faraón. Y bueno, pues cada uno traspolarlo a vuestra vida y buscar ese valor y coraje para alcanzar la plenitud de vuestra fe. Pues nada, seguimos con el siguiente punto, hermanos. La fe produce apertura del pensamiento. Dice la cita bíblica que si tuviéramos fe como un granito de mostaza seríamos capaces de mover montañas. Lo que no entendemos muchas veces es que cuando se produce esta apertura del pensamiento es como un puzzle de muchas piezas cuando empiezas a hacerlo. Empiezas el puzzle con las primeras piezas y dices, pues esto no lo voy a acabar yo en la vida. Y vas viendo cómo ese puzzle se va desarrollando y todo va encajando. Y todo va cobrando forma. O el pintor que inicia, como decía Kiko Argüello, ¿no?, una obra a pinceladas, pum, 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 y hace una obra a través de esas pinceladas que no tienen sentido, que pues acaba haciendo un cuadro maravilloso, ¿no? Pues esta apertura de pensamiento que provoca la fe te hace encajar todo. Es como que todo tiene su sentido, todo tiene su equilibrio, todo se equilibra. Se equilibra las relaciones con los demás, te equilibras tú. Es como la creación, ¿no?, que todo cobra sentido. Y entonces, pues, si lo analizas, dices, pues la fe no me está cerrando mi manera de pensar. La fe está abriendo mi manera de pensar. Porque pienso de una manera universal, a la manera de Dios. Porque al ser un hombre o una mujer de fe, no me quedo en lo aparente. Mi pensamiento se abre y descubre lo esencial y fundamental para mi vida. No ando divagando, no hago haciendo un círculo cerrado, siempre girando alrededor de lo mismo, sino que inicio en un punto y como la fe que yo puedo alcanzar por un Dios infinito es infinita, pues no tiene fin. Y cada vez cuanto más voy poniendo, más sentido va cobrando todo. Hay que llegar a ver, pues, que detrás de, por ejemplo, de una cosa mala, de una dificultad, existe una bendición. Que detrás de una oportunidad, pues a lo mejor esa oportunidad que parece tan maravillosa y tan sensacional, hay una trampa. Y por esa oportunidad que has cogido a lo mejor te arruinas la vida. Es ver más allá. Para los creyentes, cada dificultad, cuando aparece una dificultad en tu vida, esa dificultad que antes te anulaba o te bloqueaba, ahora te produce un propósito. Es ver más allá de los ojos, es ver más allá de los oídos, es ver más allá de lo que se siente y creer en algo tan sumamente grande que nunca llegas a comprender, pero que te llena totalmente tu vida. Entra como un buf. Eso sí, en dosis muy pequeñas, porque si no, pues el otro día lo hablaba yo con una hermana y se lo decía. Digo, si Dios nos muestra todo lo que es alfa y omega, principio y fin, sería como en los dibujos, ¿no?, cuando explota el pájaro, ¡puf!, que no seríamos capaces de comprender la infinidad de Dios y explotaríamos como pájaros. Entonces él poquito a poco nos va dando esa apertura de mente, nos va adentrando en el mundo del espíritu y a la vez
va fortaleciendo nuestra humanidad, desarrollando nuestras ideas, trabajando en nuestras cajitas pequeñitas que tenemos almacenada en nuestro cerebro y vaciando ese almacén, que cuanto más años vas teniendo, más lleno de cajas inservibles está, y te va llenando de puro amor. Pero amor puro, no amor como dice ahora la gente, ¿no? Ya lo hemos hecho en algún programa, ¿no? Que la palabra amor está muy desvirtuada. Y entonces pues es como, ¡ah! ¡Qué fuerte!, ¿no? Esto, ostras, y te va pidiendo más y más. Ahora lo veremos en el siguiente punto. Y no se agota nunca, porque no se agota nunca, y vas diciendo, ostras. Parece como si estuvieras descubriendo, no sé, un nuevo continente, ¿no? Madre mía. La fe produce apertura de pensamiento. Seguimos con el siguiente punto, hermanos. La fe nos da el perdón de nuestros pecados. Dice Atilano Alais en su libro Cristianos Adultos, dice: hasta aquí nosotros. Dejemos lo demás a Dios. Si nosotros no creemos que tenemos un Dios que nos ama, no creemos en el amor de Dios, no creemos en el perdón. Si no creemos en el perdón, pues no hay tal perdón. Pero si yo creo en el amor de Dios, en la palabra de Dios, en su misericordia, en sus promesas y en su perdón, y me presento ante Dios como un pecador, haciendo un acto de contrición total y confesando mi falta sin ocultar nada a Dios a través de un sacerdote, el Señor me está perdonando. Si Dios, que es el único que me puede perdonar, ya me ha perdonado, pero yo no me creo que me haya perdonado, porque no me perdono a mí mismo, es que no creo en Dios. Y volvemos a repetir: si no creo en el amor infinito de Dios, no creemos en el perdón. Y si no creemos en el perdón, no existe tal perdón. Es crear dentro de tu propia alma un espacio en el que solo actúa Dios. Solo trabaja Dios. Estás dejando en tu alma, estás dejando en tu corazón un espacio para que Dios trabaje. Y abro ese corazón de par en par en la misericordia de Dios, reconociendo que no estoy limpio, que todos somos pecadores, que nadie es perfecto, que no soy un semidios, como pretendemos hacer ahora con estas ideologías que nos intentan meter en la cabeza para que neguemos que existe un Dios. Y le dejo hacer en ese espacio de mi alma y de mi corazón, en espíritu y en verdad, primeramente, un espacio reservado únicamente en el que existe Dios y yo. Hay mucha gente que piensa que a Dios le puede mentir. Que hablaba con un padre el otro día, ¿no? Me decía, es que hay gente que se va a confesarse con otro sacerdote, y ya, claro, pues ya se va a confesar con otro sacerdote y así no me las tiene que contar las cosas a mí, porque o bien ha vuelto a caer en el pecado, o bien ha repetido sus faltas, o bien ese pecado pues incluso no le deja vivir.
pero es que al único que engañas es a ti mismo. Porque si crees en el amor infinito de Dios, crees en la misericordia infinita de Dios, pues es como ir a papá y decirle: papá, lo siento, me he equivocado, papá, ayúdame, papá, no sabía lo que hacía, o sí sabía lo que hacía y he cometido un error. Y cuando vas en ese acto de contrición total a Dios, y Él sabe que vas en acto total de apertura total de ese espacio del corazón para que Él trabaje, Él te perdona, Él te va a enseñar, Él te va a ayudar a aprender de tu pecado, y con su amor infinito te va a enseñar lo que ha producido en tu vida, te va a mostrar lo que ha producido en tu vida para que no lo vuelvas a cometer. Entonces, si tenemos fe, miramos a Dios no como un padre terrible que nos va a regañar y nos va a castigar y nos va a fulminar con su dedo, no. Es un padre severo, porque lo único que quiere es lo mejor para nosotros, el bien para nosotros, la paz para nosotros. Y entonces nos va a permitir caer en ese pecado. Pero si nos abrimos ese espacio en el alma, en el corazón, y le dejamos actuar, Él nos va a demostrar su infinita misericordia y su infinito amor, y su infinito perdón. Y a la vez, en ese espacio que hemos creado solamente para Él y yo, que hemos preparado a través de ese momento íntimo con Dios, en el que le estoy mostrando lo que soy, mi realidad como hombre pecador, preparo ese espacio y Él va a desarrollar. ¿Y qué va a desarrollar en ese espacio? Pues ahí es lo increíble, que a través de mi pecado va a desarrollar un espacio hermoso, creativo, perfecto, amoroso, rico y poderoso, en el que en esa relación padre-hijo vas a poder decir: papá, te quiero, papá, lo siento, papá, ayúdame, papá, no puedo solo. Y Él te va a ir mostrando el camino que debes seguir. Él te va a ir dando esa clase magistral que siempre el Señor nos da cuando nos quiere enseñar y nosotros estamos abiertos a que nos enseñe. Dice la frase: hazlo todo como si dependiera de ti, pero confíalo todo como si dependiera de Dios. Siguiente punto. La fe produce más fe. Acordaros que los discípulos de Jesús ya creían en Jesús, ya estaban caminando con Él, y acordaros de lo que le pidieron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Pues al tener fe, cuando empiezas en el mundo Dios, es como que nunca estás saciado, siempre quieres más, 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 y según vas degustando a Dios, el cuerpo te pide más. Y por eso una persona que es descreída, que no cree, que es escéptica, que es indiferente a Dios, no quiere nada, no se plantea nada de Dios. Pero una persona que se inicia en la fe y que vive en fe, todos los días quiere más fe. Lo decía San Juan de la Cruz: en el que concierne a Dios nunca es suficiente.
siempre que tenemos que alimentarnos más, siempre tenemos que buscar más palabra a través de la Biblia, a través de los santos, a través de la dirección espiritual, a través de la Iglesia, a través de mi intimidad con Dios. Y el Señor, poquito a poco, como hemos dicho antes, va derramando en tu corazón ese amor que te pide más y más y más y que necesitas para vivir. Y nuestro último punto y quizás uno de los más importantes es que la fe produce discernimiento. Es una palabra que usamos mucho. Voy a discernir lo que quiere Dios en mi vida, voy a discernir. ¿Y qué es el discernimiento? Pues es una nueva lógica que adquieres cuando entra Dios en tu vida. Y esa nueva lógica, lo que decíamos antes del puzzle, nos hace entender la vida de otra manera. Es la diferencia de entender la vida siendo creyente o vivir la vida siendo no creyente. La fe, al fin y al cabo, es creer en todo lo que está obrando Dios. Todo. Lo bueno y lo malo. Lo que pase yo humanamente bien o lo que pase yo humanamente mal es la mano de Dios. Pero ese plan de Dios es perfecto. El plan que tiene Dios para mi vida, incluso cuando me vienen situaciones malas, es perfecto. Porque la cruz, que es sufrimiento, y nuestra felicidad, o ese amor que recibimos a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado, descubrimos que no hay cruz sin amor y que no hay amor sin cruz. Descubrimos en ese discernimiento que aquí no vinimos a pasar el tiempo, aquí vinimos a aprender. Y que nuestra fe, aparte de todo lo que ya hemos hablado, también es un traductor entre nosotros y Dios. Y ese traductor, que es la fe, que nos hace entender las cosas de Dios, aparte de que nos está traduciendo lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando, está provocando también una adhesión mayor con Dios. Cuanto mayor es mi fe, más me pego, más sólidamente me pego a Dios. Como cuando no es lo mismo poner un cachito de celo en un póster que ponerle una chincheta. Te vas adhiriendo, pegando, como el no más clavos. ¡Pam! Y no es de un día, lo hemos dicho antes, que es labor de toda la vida. Pero si cada día aprendemos un poquito más, cada día nos iremos pegando más a Dios y seremos capaces de discernir mejor las cosas de Dios gracias al traductor de la fe. Importante para discernir, no creer en el Dios milagrero, en el Dios de los milagros. No, ni es un Dios de ira, de pecado, de castigo, lo hemos hablado antes, es un buen padre que quiere lo mejor para ti, pero tampoco es el Dios de los milagros. Hay un sacerdote que dice: ¿a quién buscas? Lo dice mucho en sus homilías, el padre Rodolfo Londoño. ¿A quién buscas?
¿A los milagros de Dios o al Dios de los milagros? Pues, ¿qué buscas? ¿Al Dios milagrero o buscas un amigo, un Señor, un Rey, un Dios y un Maestro para vivir? Dentro del discernimiento he preparado 4 puntos muy importantes que todos tenemos que entender, o por lo menos a mí me sirvieron en su momento y me siguen sirviendo, porque esto sabéis que es debido a nuestra imperfección humana, va en dosis. Y entonces hay unos días que me levanto muy fuerte y hay otros días que tengo que decirle al Señor: Señor, levántame, que no me puedo levantar. Y es el punto número 1, que creo en Él. El segundo punto es que yo le creo a Él. Esto es bidireccional. Yo creo en Él y Él, al derramar sobre mí todo lo que derrama, le creo a Él. Tercer punto: yo quiero creer como Él creyó. Tantas veces nos olvidamos de la vida de nuestro Señor. Tantas veces nos quejamos porque tenemos que andar, porque tenemos que ir, porque tenemos que perdonar, porque tenemos que morir un poquito más al yo para darme a los demás, y nos olvidamos de lo que hizo Jesús por nosotros. Yo quiero vivir como vivía nuestro Señor. Yo quiero imitar a Jesucristo. Yo quiero dar lo mejor de mí, aunque no soy Jesús, ni nunca llegaré a ser Jesús. Pero quiero cada día un poquito más acercarme a su vivencia que pasó entre nosotros y ese manual de instrucciones que nos dejó con su vida. Y quiero trabajar como Él trabajó, y quiero sentir como Él sintió, y quiero amar como Él amó. Y el último punto es que yo creo que Él trabaja en mí 24/7 a mi favor. Él está siempre trabajando en mí, aunque yo no lo escuche. Él siempre está obrando para que yo sea feliz. Él siempre va, incluso en nuestras equivocaciones, va cambiando la manera de acercarme a mí, de acercarse a mí 24/7. Y como ideas para ese discernimiento: yo solo quiero, mi Señor, como tú quieras, y como tú quieras quiero. La fe en Dios no es creerle en lo que yo quiero que pase o deseo que pase. No hay vinculación de fe, no existe la vinculación de fe a los deseos. Esto no es magia potagia. Esto no es: yo me acerco al Señor de los milagritos, y deseo objetos, cosas, personas, estados de vida. No, lo dejo en sus manos. ¿Y cómo se llama esto? Purificar nuestra fe. No seamos egoístas también con Dios. No le pidamos al Señor lo que a lo mejor no nos quiere dar, porque sabe que no es bueno para nosotros. Recordemos, otro punto, que la fe está vinculada a una sola persona, que es Jesús vivo. No está vinculada a la iglesia a la que voy, no está vinculada al maestro que me guía, o a mi director espiritual, a mi sacerdote, a mi pastor. No. Ellos me guían en el camino, pero ellos en su vida humana y en sus errores, no podemos cargar sobre ellos todo lo que pasa en nuestra vida, porque ya tenemos a un Jesús vivo que nos guía. Tenemos que ser capaces de encontrar el sentido a lo que nos pasa, a por qué he llegado a donde he llegado, por qué estoy como estoy,
y no disfrazarlo. Ya está bien de disfrazarnos todos de lo que no somos. En ir de buenísimos, en contar lo maravillosos y lo santos que somos, en disfrazarnos de personas maravillosas, sensacionales, entrañables y mostrar lo que no somos. Ya está bien de disfrazarnos, no hay disfraces. Si tú quieres disfrazarte con los hermanos, con la hermana, con quien sea, disfrázate. Vas a hacer daño, primeramente a ti, pero ante Dios no. Ante Dios no existen los disfraces. Y en el momento que entras a un templo, o en el momento que te pones ante nuestro Señor, o ante su Santo Espíritu, no hay disfraces. Hay verdad. Hay diálogo unidireccional. No te importa lo que estás viendo alrededor. Tú estás orando a tu Dios. Tengo que aprender desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, con Dios, no con el mundo. Él me va a mostrar las cosas del mundo y me va a decir, ¿ves? Si te lo advertí. Si yo te estaba diciendo lo que hablábamos antes, que esa persona no era la adecuada para tu vida. Si te estaba advirtiendo que no, que te ibas a quedar solo, que ibas a perder todo eso que hemos hablado de seguridad, de valor, todo. Y estás arruinando tu vida, hijo, te estaba advirtiendo, hija, te estaba advirtiendo. Aprender, pero no de la experiencia humana, de mi experiencia con Dios en los momentos difíciles, porque somos tan egoístas que en los momentos fáciles y en los momentos de nuestra vida que somos felices, pues nos olvidamos de Dios. Tenemos que grabarnos a fuego que Dios no actúa si no acontece que actúe. El momento de Dios es el momento de Dios y Él sabe cuál es el momento de actuar, no cuando nosotros queremos que actúe. Muchas personas pierden su fe porque le piden a Dios, le piden a Dios, le piden a Dios y parece como que Dios no hace nada. No, es que no es el momento de que actúe. Es que no es el momento que actúe en tu vida. Es que tú tienes que vivir esta situación porque te va a llevar a otra situación y te va a llevar a otra situación que yo conozco, hijo. No es lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. No es el momento. Creer firmemente que, Dios mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Os suena de algo? Crucificado, vilipendiado, vendido, abandonado por sus propios apóstoles, por sus propios amigos, roto, destruido, sangrante, extremidades partidas, clavado a una cruz. Y es mi Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos demuestra Jesús con esto? Que en lo peor que puede pasar un ser humano, que es en la crucifixión que vivió nuestro Jesús y en esa pasión que vivió nuestro Jesús, estaba confiando en el Padre. Que no es ver para creer, sino creer para ver. Hay mucha gente que dice, porque yo hablo con la Virgen, porque Dios me ha dicho. No, Dios no actúa así. No es ver para creer. Muchas veces son diálogos conmigo mismo, no con Dios. No nos equivoquemos. El diálogo con Dios generalmente viene en el silencio, viene en el discernimiento. Y para discernir hay hermanos que sí lo tienen y tienen ese don de hablar con Dios, pero otros no lo tienen. Y ese discernimiento es simplemente una conversación contigo mismo. Seamos inteligentes y recordemos esta frase y grabémoslos a fuego. No es ver para creer, sino creer
para ver. Otro punto que debemos tener en consideración: no pidamos tantos milagros. No pidamos milagros que no os ha llegado el momento de pedir, y en vez de milagros, aunque el Señor quiera hacerlos, los hará a su debido tiempo. Pidamos la fe para ver los milagros, y tal vez nos sorprendamos al no pedir tantos milagros y pedir la fe para ver los milagros, que los milagros ocurren todos los días. Estamos rodeados de milagros, de personas, de hermanos, de hermanas, de seres humanos en general, en los que están sucediendo milagros, pero no los sabemos ver, porque creemos en los milagros explosivos, que explotan, que hacen pirotecnia. El Señor a veces los hace, pero también está haciendo otro tipo de milagros muchísimo más silenciosos y no los vemos. Otro punto: la fe no está en las personas particulares. Vemos aquí en internet, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestros templos, en el cristianismo en general, los líderes. No nos olvidemos que esos líderes, como dice la palabra, son líderes. Son personas que nos llevan a Dios, pero no es la persona de Dios. Entonces, si miramos a esas personas como si fueran nuestro Señor, pues no dejan de ser personas particulares. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si en todas las iglesias me da igual que un sacerdote me gusta más, me gusta menos? ¡Ay, padre, qué bendecido está usted! Pero no deja de ser un humano. Incluso cuando le digas eso a ese sacerdote se va a sentir incómodo, porque él no se ve digno de ser Dios. Él te dirige en su humanidad. Él tiene esos carismas para los que ha nacido y ese llamado a la fe. Quizás el Señor le ha concedido unos dones para llevar a cabo su ministerio, pero no son Dios, no son Jesús. Ya hay un Jesús vivo entre nosotros y un Espíritu Santo que nos guía. La fe no puede estar en personas particulares. Jesús fue un despertador de fe. ¿Qué es un despertador de fe? Pues lo que decía Jesús: tu fe te ha curado. Jesús despertaba en esas personas que habían perdido todo la fe para confiar que Dios Padre podía obrar milagros. Y realmente el Espíritu que habitaba en ellos hacía esos milagros. Lo único que hacía Jesús era despertar la fe total en esa persona, y por eso se obraban los milagros. La fe te vuelve más atractivo con el mundo, porque como vas transmitiendo positividad en la gente, pues la gente se acerca a ti y te pregunta y te dice, y esto, y lo otro, y lo de más allá. Aprovechemos esto, brillemos, no por nuestro ego. Estoy cansado de ver personas que se lucran con esto, que se aprovechan de personas que están pasando un mal momento, que venden la fe. No, aprovechemos esa experiencia de vida que tenemos para transmitir a los hermanos y a las hermanas una fe verdadera. ¿Para qué vamos a crear títulos súper atractivos para monetizar? Lo hablaba un día, hacía un programa. Yo no me dedico a esto, yo intento poner un granito de arena en el mundo de Dios, pero yo no soy nadie. Aprovechemos lo poquito de luz que tenemos para llevar la luz verdadera a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, en amor.
Amarás a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Y el último punto, la fe te vuelve creativo. Menos problemas y más soluciones. Menos quejarnos y más ayudar. Menos contaminar a los demás con nuestros problemas. Menos egoísmo de ir al hermano solamente para contarle lo mal que estoy y ni ser ni siquiera capaz de escucharlo. Menos problemas y más soluciones. Acordaros de esos hermanos que ante que había tanta multitud de gente en esa cabaña, ¿no?, en la que estaba el Señor, iban de camilleros del paralítico y fueron creativos. Tenían tantas ganas de llevar a ese amigo, a ese paralítico, para que viera a Jesús, que fueron creativos. Abrieron un agujero en el techo, le bajaron con las poleas para que el Señor le pudiera sanar. Busquemos esa creatividad. No demos problemas a nuestros sacerdotes, no demos más problemas a nuestros directores espirituales, a nuestros pastores. No. También estamos llamados a ayudar. Seamos creativos, dejémonos llevar por esa luz del Señor y desaliviemos un poquito más la labor de esos hombres de fe que nos dirigen, que llevan la dirección espiritual y que también se cargan. Ayudemos a que nuestro Señor Jesucristo viva en los corazones de esas personas en las que no vive. Cambiemos el mundo, si es posible. Esto no es un tópico como en los 60. No, esto es posible. Cambiemos el mundo con el amor. Cambiemos el mundo con la fe. Cambiemos el mundo con nuestro Señor al frente, que vendrá victorioso, y con Dios Padre y con nuestro Espíritu Santo. Y bueno, pues nada, hermanos, perdonadme que el vídeo sea tan largo. Intentaré acortar un poco más los siguientes, pero pues eso, lo que os digo siempre: si os ha servido esto, alabado sea Dios, y si os ha aburrido, pues lo siento. Que Dios os bendiga, buenos días, buenas tardes y buenas noches.